Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Volvemos a Finlandia. Como sabéis, hemos estado descubriendo los perfumes de Nakuna Helsinki por medio de su set de muestras. Pero entre todos sus perfumes, quería tener uno de ellos, un perfume con inspiración finlandesa aquí en casa para mí. Y me puse a probar entre sus 5 fragancias y resulta que la que más me emocionó, más me gustó entre ellas, yo diría que sí que puede ser la más excéntrica, la más rara por sus notas. Y ahora os la enseño y os cuento todo. Es muy curioso porque realmente cuando me pongo a buscar aromas dentro de la perfumería nicho, busco algo que sea distinto, especial, que me llame mucho olfativamente la atención. Porque probablemente perfumes de rosas hay muchos en el mercado, perfumes con flor de azahar de naranjo, aromas medianamente normales, hay muchos. Y lo cierto es que cuando pruebo los distintos aromas, el que más me llama la atención es Musta, que ahora os lo enseño. Y esto me trae el recuerdo lo que un amigo, compañero de Instagram, me decía sobre el tema de la perfumería nicho. Y es que cuando tú buscas aromas especiales dentro de la perfumería nicho, buscas algo que sea distinto, especial, que te rompa esquemas con respecto a los aromas que ya conoces y que te hagan vibrar. Y creo que es eso lo que me llamó la atención de este perfume. Y os pongo de antemano, ¿no? Porque es un perfume que se puede calificar de raro, distinto, excéntrico por algunas notas que contiene. No es normal, pero a mí me ha encantado. Y como quería tener uno de ellos, no solo en las muestras, por supuesto, me decidí por Musta. Mirad cómo vienen las cajas en la presentación de los perfumes de Helsinki. Lo abrimos. Esta es una sobrecaja con el nombre del perfume, todo lo demás. Y tenemos este cofrecito que lo abrimos y tenemos el perfume. Aquí está Musta. Musta es el nombre del color negro en finlandés. Y leyendo un poquito sobre qué quiere decir este color negro, es como una inspiración este perfume entre, podemos entender los aromas que te dan alegría, pero siempre dentro de toda la alegría hay un punto negro que significa o la melancolía o esa contraposición entre la felicidad absoluta con algún matiz oscuro. Es la luz y la oscuridad, todo junto. Pero tiene algo que a mí me ha llamado mucho la atención olfativamente. Luego cuando lees las notas dices, ahí va lo que lleva. Es esto. Y yo sé que cuando os diga la nota particular que tiene vais a decir, ¿pero cómo te gusta esto? Pues sí, resulta que entre los 5 aromas es el que más me gusta porque es distinto y muy especial. Os lo cuento, ¿vale? Este perfume Musta es del año 2020 de la familia Oriental Especiada, con notas de salida de especias y cuero, notas de corazón, incienso, coaltar, que es alquitrán, y almizcle. Y notas de fondo, ámbar, vainilla, mirra y pachulí. Muy bien. Intensidad alta. Duración todo el día. Literalmente. O sea, los días que me lo he puesto, me dura absolutamente en la piel todo el día. Incluso cuando ya van pasando las últimas horas, tengo en la piel una intensidad que se sigue notando perfectamente de aroma de ámbar y mirra. En esas últimas horas vas a necesitar una ducha para quitarte del todo el aroma,
porque se queda muy impregnado en el aroma. Ya habéis visto cómo es este conjunto de aromas. Entre una composición de especias, cuero, almizcles, ámbar y mirra, se cuela por ahí una nota de alquitrán. Vais a decir, esto es una locura de aroma. Pues sí, es una locura literal de aroma, pero es muy interesante. Cuando nos dicen estas especias, desde luego son tipo de especias suaves, incluso un poquito refrescantes. Le dan un toque especial a esos aromas de los inciensos. El incienso que tenemos aquí no es un incienso al uso ahumado, no te da esa sensación de incienso quemado, sino de lo que son las resinas extraídas de los árboles que tienen cierta tonalidad un poquito como de conífera, ¿no? Que tienen aún impregnado ese aroma del árbol. Si lo conocéis en sí, lo que son los inciensos naturales de las resinas tal cual, es así como se siente y no un aroma ahumado. Pero todos estos aromas, es muy difícil de describir este perfume, ya os lo digo, es muy difícil. Entre todos estos aromas, por supuesto, además tienes ese aroma del cuero, unido a un almizcle, que en este caso no es un almizcle que se sienta animal, es un almizcle limpio, pero lo tienes aquí en un conjunto junto a estos inciensos y especias. Y lo que es el aroma del alquitrán, cuando tú te pones este perfume en la piel, dices, o sea, no huele a alquitrán de carretera, ¿de acuerdo? No es alquitrán de carretera, pero cuando tú te lo pones en la piel, dices, aquí huele a algo raro, algo distinto, no raro de mal, es que aquí hay que especificarlo todo. No huele mal, dices, aquí hay algo que es distinto, que llama la atención a mi olfato diciendo, hay algo especial. Y es como otra historia, es otra historia, pero completamente. Pero sin duda hace que todo ese conjunto sea muy especial. Toques orientales con estos inciensos, la mirra. El otro día una amiga me escribía diciéndome, uy, es que me he comprado un perfume con mirra y no termina de encajar en mí. Desde luego yo creo que cuando vemos estas notas, este perfume, tenemos que tener muy claro las notas que lo componen. Porque sí es un perfume raro, es un perfume exótico, pero os lo digo con el corazón en la mano. De todos los perfumes, de toda la colección, es el que más me ha gustado porque se sale completamente de lo normal. En mí huele fenomenal, me huele muy bien y me dura muchísimo. Es otra historia. Otra historia. Un perfume que no te lo han contado. Están arriesgando con notas completamente distintas, con notas que conocemos olfativamente, porque rápidamente los aromas de los inciensos y demás, si estás acostumbrado, los vas a sentir, pero juegan con otro tipo de tonalidades que lo hacen distinto, diferente y especial. Por supuesto, no lo recomendaría comprar a ciegas. Yo creo que para mí lo que ha sido el set descubrimiento ha sido de mucha ayuda para poder probar todos los aromas, descubrir todos estos matices, las diferencias de cada uno, porque dentro de esta colección todos son completamente distintos. Tenemos alguno que es de los más suavecitos, este de los más intensos, ¿me entendéis? Pero no lo recomendaría a ciegas, porque lo mismo que a mí, este perfume me ha creado sensaciones olfativas muy interesantes, que yo me lo pongo y huele fenomenal. Probablemente sea un perfume de amor-odio y haya personas a las que no les guste nada, estoy segura. Unisex, totalmente. Sí que es cierto que cuando llegó, tiene algo que cuando llegó a casa y mi marido lo probó, dijo, es de mujer. Yo me siento súper a gusto con él y aún todas estas notas que tiene
de cuero, especias, inciensos. Creo que tiene como una elegancia exótica completamente para una mujer. Es exotismo, pero tiene ese punto de interesante dentro de todas estas notas y queda muy bien en mujer. Pero no recomiendo probarlo a ciegas, ¿eh? ¿De acuerdo? Porque puede ser muy especial. Yo siempre aquí contiento porque reconozco que es un perfume muy particular, que a mí me ha gustado mucho, a mí me ha conquistado porque ciertamente voy buscando ese algo distinto, especial, que te haga vibrar, y a mí este perfume me ha hecho vibrar. Creo que es muy interesante. Retomo, decía que mi marido lo ve también más femenino que masculino, yo me siento súper a gusto con él porque además lo elegí para mí y creo que es muy interesante, pero sí creo que como tiene aromas que lo que son ellos están muy acostumbrados, como los cueros, las especias, todos estos inciensos, el ámbar, sí es muy probable que a ellos también les guste esta sensación que te da. Porque es que lo curioso, a ver, probablemente es más de otoño-invierno, pero lo cierto es que incluso con todas estas notas de incienso, yo lo he estado probando en época de calor, en estos días que empieza a hacer calor y no me agobia. También es, como os digo muchas veces, que los perfumes cuando son intensos, son particulares, no tenemos que bañarnos en ellos. Si tú te pones 10 veces de este perfume, ¿te vas a ahogar? ¿Te vas a agobiar? Con este tipo de perfumes yo me los pongo 3 veces y ya tengo para todo el día. Porque tiene intensidad más que suficiente para ser presente en ti, por lo cual no le hace falta más para tener presencia. Eso es lo importante. Y creo que eso también le añade calidad al perfume porque ya nos está diciendo que no te hace falta bañarte en él para que tenga esa calidad. Es muy interesante. Sí que es distinto, sí que es especial. Y por eso mismo yo recomiendo antes probarlo en su set de muestras. Como siempre, os voy a dejar abajo tanto la página web del set descubrimiento donde yo compré el set descubrimiento de Nakuna Helsinki, el cual está muy bien para descubrir. Vamos a tener distintos perfumes, unos con un toquecito más de rosa, tiene perfume con un toquecito de violeta, tiene otro más fresco, tiene otros con más cítricos. Y tienen este que es distinto completamente a lo que puedas esperar encontrar. Así que bueno, todos los enlaces os lo dejo abajo. Y por supuesto, espero vuestros comentarios. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.